Investigadores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, han desarrollado y han patentado un nuevo método de fabricación de uno de los componentes de las pilas de combustible para aumentar su potencia. Con esto se cumple con la meta del Departamento de Energía de Estados Unidos, una meta que estaba fijada para el año 2017. Bueno, aquí vemos que hay ya muchos temas. Componentes de las pilas de combustible, la meta del Departamento de Energía de los Estados Unidos, de todo ello, de lo que son las pilas de combustible, de por qué esta investigación es importante, vamos a hablar en los siguientes minutos. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que Pedro Luis García Ibarra, que es el responsable de este grupo de investigación de nuestra universidad, de la UNED, y del Departamento de Física, de Matemáticas y de Fluidos, y también con nosotros está el profesor y catedrático de la asignatura, Carlos Santorán. Bienvenidos a los dos. Hola, Isabel. Gracias. Hemos empezado aquí a decir una serie de criterios, una serie de palabras, una serie de términos que a mí me gustaría empezar quizá por el principio. Hablamos de pilas de combustible, hablamos de pilas limpias en este caso. ¿Por qué? Las pilas de combustible son unos generadores de electricidad que generan directamente esa electricidad a partir de unos gases combustibles. Estos gases combustibles son normalmente hidrógeno y oxígeno. No necesariamente hidrógeno y oxígeno, pero la gran parte de las pilas es así. De manera que, como resultado de esa reacción química que hay siempre detrás de eso, pues lo que se genera es agua. Por eso, por lo que se dice que estas pilas son generadores limpios de electricidad. Esto podríamos decir entonces que es un proceso, que todo el proceso es un proceso limpio, a diferencia, por ejemplo, de la combustión interna de gasolina y de gasoil, que lo que hacen es producir CO2. Sí, todo viene del combustible, es decir, el hidrógeno también se puede y se utiliza también en motores de combustión interna de hidrógeno, y de la misma manera solamente produce agua. Lo que ocurre es que, bueno, aparte de otros contaminantes que también se generan por las altas temperaturas de la combustión, las pilas tienen otras ventajas adicionales, como son cuestiones de eficiencia, ruido, es decir, que tiene sus propias ventajas, no solamente el hecho de que al utilizar hidrógeno como combustible, pues son no contaminantes. Sí, siempre se utiliza el hidrógeno, es así. Y además el hidrógeno se puede obtener con energías renovables, como por ejemplo pues la eólica o la solar, con lo cual todavía más limpio. Claro, es que si no, no sería limpio. Es decir, ese hidrógeno lo utilizamos y es limpio ahí donde se utilice, pero hay que obtenerlo. Y si se obtiene como se obtiene ahora a partir del petróleo, la fuente hoy en día más barata y más utilizada para la obtención del petróleo, pues ahí donde se obtiene el hidrógeno no hay esa limpieza. Sin embargo, tiene, claro, esa ventaja, que en las ciudades donde se va a utilizar para generar energía, las ciudades estarían limpias y la polución estaría entonces restringida a esos, digamos, lugares como plantas de generación que pues a partir de carbón, a partir de petróleo, a partir de otros combustibles tradicionales, donde estaría generando efectivamente contaminación, pero estaría localizada y por lo tanto sería relativamente fácil y barato retenerla. Sí hay que tener en cuenta que no solamente se habla de las pilas hay que construirlas, y la construcción de las pilas sí que es necesario, por una parte, energía y por otra parte se contamina, se quiera o no se quiera. Lo que pasa es que se focaliza y se localiza en ciertos lugares. En los coches normales, cuando tenemos la combustión de las gasolinas o la combustión del gasoil, toda la contaminación de esos gases quemados se va, digamos, esparciendo por toda la ciudad o por todas las carreteras, mientras que en el caso de las pilas de combustible no ocurre eso. Solamente ocurre en los sitios de fabricación. También contaminan, pero bastante menos que pueden contaminar los coches normales. Y ahora sí vamos a entrar un poco en lo que es la investigación. Esta investigación importante porque se ha adelantado en unos cuantos años a esa meta de la que hablábamos del Departamento de Energía de los Estados Unidos. ¿Se trata de un nuevo método de fabricación de uno de los componentes de las pilas de combustible? Sí, eso es. El Departamento de Energía americano todos los años saca unos libros con los objetivos principales que piensa que deberían de conseguirse en ese año. Lo que hemos conseguido nosotros es mejorar una de las líneas de todos esos objetivos. Es decir, que hay muchas expectativas de mejora en diferentes factores, en diferentes pilas de combustible, porque hay muchos tipos de pilas de combustible. Y, en fin, en todo eso, nosotros, en un tipo de pilas muy particular, es en el que hemos conseguido unas sustanciales mejoras con respecto a lo que se esperaba. Pues vamos a hablar un poco de estas mejoras, de en qué consisten. Es verdad que quizá no sea muy fácil de explicar,
explicar al público en general, porque bueno, aquí ya hay una serie de términos que pueden ofrecer cierta dificultad. Ahí en medio está el platino también y el aprovechamiento del platino. Sí, no es tan difícil de entender. Es decir, todos entendemos lo que quieren decir los catalizadores, es decir, esos reactivos que no son tales, sino que simplemente facilitan la velocidad de una reacción química. Y el platino es el catalizador por excelencia para muchas reacciones químicas. Esta también. Es decir, todas las reacciones químicas se aceleran con la temperatura. Y claro, las pilas de combustible, al contrario de lo que ocurre en los motores de combustión interna, son temperaturas, en las pilas en las que nosotros estamos interesados, son temperaturas relativamente bajas, son 70, 80, 90 grados. A esas temperaturas las reacciones químicas no progresan, es decir, el hidrógeno en la vida se podía poder oxidar a esas temperaturas si no fuera gracias al platino. Es decir, el platino lo que hace ahí es de catalizador de la oxidación del hidrógeno y consigue que esta oxidación tenga lugar a unas temperaturas, digo, por debajo de los 100 grados. Con esto se consigue mayor eficiencia. Sí, en este tipo de pilas es que sin platino pues no podrían funcionar, necesitan del platino. Entonces, claro, lo que hay que hacer es intentar minimizar esa cantidad de platino, porque el platino pues, efectivamente es caro, no solamente ya es que hay poco, sino que el poco que hay además pues se utiliza más para tantas cosas, tantas utilidades tiene, que los catalizadores de platino son uno de los componentes más caros de las pilas de combustible. El gran trabajo, si me permite, Pedro, decirlo, que han hecho ha sido que han conseguido depositar de forma uniforme y con la distancia suficiente entre esas partículas de platino, con una cantidad menor de la que se utiliza habitualmente en ese tipo de pilas, tener una eficiencia mayor. Todo el truco consiste en la forma en que ellos han depositado ese platino en las superficies de las placas que utilizan dentro de las pilas. Ese es el gran mérito. ¿Y también se controla de alguna manera las propiedades morfológicas y cómo? Sí, es decir, lo que hemos hecho no ha sido en lo que están trabajando otra gente, que es búsqueda de catalizadores alternativos, por ejemplo. Nosotros decimos, no, el catalizador clásico es el platino. Ahora, ¿cómo somos capaces de reducir la necesidad de cantidad de materia de platino? Bueno, pues vamos a hacer una distribución de ese platino de la forma más homogénea posible, como decía Carlos, y al mismo tiempo tienes que favorecer el uso de esas partículas de platino, que son partículas nanométricas. Entonces tienes que depositar, hacer una capa catalítica con una estructura que se llaman ahora, está de moda, nanoestructuradas, es decir, estructuradas a esa escala nanométrica, de manera que los gases reactivos, hidrógeno, oxígeno, puedan llegar lo más fácilmente posible a poder ser a todas las partículas de platino, que ninguna esconda una a otra, y de esa forma haces una utilización óptima, máxima de platino. Y eso es lo que hemos conseguido nosotros con nuestra forma de depositar ese catalizador. O sea, simplemente es una técnica que permite hacer el depósito del catalizador clásico de una forma tal que con muy poco catalizador se consiguen grandes potencias. Aquí sí me ocurre que aunque hasta el momento estamos hablando de ciencia, también se une otro apartado que es el económico. La economía es importantísimo, es más barato y además supongo que para la producción a escala también será más eficiente. Claro, es puramente económico, es meramente económico, pero es que es crucial, porque como dices, claro, platino hay el que hay. Si queremos que, por ejemplo, todos los coches funcionen con pilas de combustible, pues como tenemos que poner 1 kilo de platino en cada uno, se acabó, ¿no? Es decir, es muy importante, es más que importante, es fundamental que con el platino que hay actualmente disponible pudieran, por ejemplo, funcionar todos los coches que hoy en día se están utilizando. Y eso solo lo consigues utilizando una cantidad mínima de platino en cada uno de ellos. Por eso es crucial. Hablaremos ahora de aplicaciones, hay que hablar precisamente de vehículos eléctricos, pero también de otras aplicaciones en torno a la energía de estas pilas de combustible. Estamos hablando de esta investigación, esto es importante, pero ya desde el principio Pedro Luis Ibarra nos ha dicho que hay otras patas que todavía no se han conseguido y se están investigando. Sí, hay todavía muchos aspectos que hay que mejorar. De entrada hay además varias pilas, tipos diferentes de pilas de combustible en el que nosotros estamos trabajando, son las que se llaman de baja temperatura y que podrían aplicarse, por ejemplo, pues para alimentar portátiles, para alimentar todo tipo de aparatos que uno utiliza de forma cotidiana, porque el hecho de que funcionen a esa baja temperatura las hace, digamos, no peligrosas. Luego hay otras pilas que funcionan ya a altas temperaturas cercanas a los 1000 grados, ¿no?
son las de óxido sólido, por ejemplo. También son unas pilas muy prometedoras y que tienen toda una serie de componentes distintas de las que estamos trabajando nosotros. Y hay ahí también grandes necesidades de desarrollos tecnológicos, porque hoy en día el problema básico de todos los tipos de pilas es el mismo, y es que los componentes son, digámoslo, frágiles, no duran el tiempo necesario como para amortizar la inversión que hay que hacer a la hora de comprarlos. Que los experimentos que han realizado dentro del departamento, en el laboratorio, con este tipo de pilas, no es una cosa puntual, que estás media hora manteniendo esa pila, que los tipos de experimentos que ellos hacían duran semanas, incluso meses. Entonces no es una cuestión de que se llega y se acierta, esto es un trabajo de muchísimo tiempo para conseguir unos resultados tan satisfactorios. Ha habido personas que han estado durante semanas y semanas haciendo el seguimiento de funcionamiento de una pila, con lo cual hubo que hacer incluso hasta software para poderlo manejar desde casa. Pero si hablamos precisamente de aplicaciones, de estas aplicaciones, la primera que se nos ocurre son los vehículos eléctricos. Cuando pensamos en un vehículo eléctrico pensamos siempre también en el coste. Todo está siempre relacionado, no solamente en el coste, sino también en la autonomía. Si yo cojo un coche y cada 100 kilómetros me tengo que parar, tengo que cargar esa batería y seguir y volver a parar, pues esto verdaderamente se podría hacer un viaje interminable, a lo mejor para la ciudad o para trayectos cortos. ¿En qué sentido estas pilas de combustible pueden ser una solución si se llegan a mejorar todos estos aspectos de los que hablamos? Sí, claro, habría que buscarle su nicho ahí, digamos, ¿no? Y deben ser capaces de desbancar a esos otros tipos de coches eléctricos basados en usos de baterías, donde el problema de la recarga es el que has comentado, ¿no? Aquí no, funcionarían como los coches actuales, es decir, tienes una carga de combustible y te dura lo que te dure esa carga de combustible. Pero claro, eso tiene sus problemas también, porque estamos hablando de un gas, no ya de un líquido. Entonces, entre un gas y un líquido, a temperatura y presión normales, digamos que hay un factor 1000. Es decir, que un gas ocupa algo así como 1000 veces el volumen que un líquido. De manera, claro, tendríamos que tener un depósito algo así como 1000 veces más grande. Es decir, tenemos que tener una especie de camioneta que va ahí detrás del coche y tal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que conseguir que ese hidrógeno ocupe poco volumen. Y eso se consigue sea comprimiéndole, sea bajando la temperatura. Entonces, licuándolo, pero si lo licúas aproximadamente un tercio, digamos, de su contenido energético lo pierdes en mantenerlo licuado. Y si lo comprimes, pues también te gastas su energía al comprimir. Y luego además tienes que tener un contenedor capaz de soportar unas presiones muy altas. Estamos hablando de las atmósferas suficientes como para conseguir una densidad cercana a la del líquido. Y bueno, pues eso, ¿qué material consigues con eso? Un acero. Un acero te da otras propiedades, además, particulares junto con el hidrógeno. Pero eso sí lo puedes conseguir, porque claro, el peso que eso conlleva para el vehículo lo hace también prohibitivo. Entonces ahora se están desarrollando materiales poliméricos que son de muy baja densidad, bajo peso, y que sin embargo son capaces de aguantar estas presiones. Estamos hablando de llegar a las 700 atmósferas de presión. Es una cantidad impresionante. Entonces, si eso se consigue, entonces sí podemos hablar de que efectivamente pensemos en esto como un sustituto del motor de combustión interna. Si no, pues estábamos con los coches eléctricos. En vez de cambiar pilas o baterías, pues cambiábamos una pequeña carga de hidrógeno. Dos cuestiones. Primero, tendremos que hacer un programa alguna vez dedicado a los polímeros porque el polímero está casi en todas partes. Segundo, ya desde Volta parece que se pensaba hacia dónde se podía desarrollar casi la pila. Es una cosa muy curiosa. Ha sido una investigación de ya siglos, pero que estaba ahí como presente en la primera idea. Eso me parece curioso. Sí, tienes toda la razón. Y de hecho hay una de estas curiosidades, ¿no?, que ocurre en la ciencia, y es que la forma en la que la humanidad primero consiguió generar electricidad de forma controlada, digamos, fue precisamente con pilas de combustible, no como se está haciendo ahora después, que es utilizando la inducción electromagnética. Fue justamente el descubrimiento de Faraday. Y ocurrió un poquito después, poco después, digamos unas cuantas décadas después. Lo que ocurre, claro, la simplicidad, digamos, de el mecanismo por Faraday, es decir, un imán, digamos, y un conductor eléctrico que los mueves y se genera una corriente, eso es muy sencillo comparado con una reacción química, con unos reactivos que normalmente eran muy corrosivos. En fin, la producción de electricidad con pilas tiene unas complejidades tecnológicas muy superiores a la generación eléctrica con la inducción electromagnética de Faraday. Y eso fue que derivó la cosa, mientras que inicialmente la humanidad había empezado con las pilas de combustible,
Llegó un momento en que dijo Faraday, aquí hay esto. Y rápidamente todo el mundo se olvidó de las pilas y se ha concentrado precisamente en esta otra forma de generar electricidad. Es donde quiero puntualizar dos cosas. Cuando Pedro ha hablado de las 700 atmósferas, eso equivale a 7.000 metros de agua encima, a una profundidad de 7 kilómetros, lo cual quiere decir que la presión es impresionante. Y por otra parte, cuando hablas de los coches y del uso, hay que tener en cuenta los desplazamientos suelen estar entre 5 y 100 kilómetros al día, que son lo que cubren los coches normalmente, los eléctricos, con las cargas de las que estamos hablando. Eso también es economía, porque tienes que calcular a cuánta gente se lo vas a vender y para qué. Pues vamos a continuar precisamente con otra idea que es una idea científica desde luego, pero una idea también económica. Además, la idea es del profesor García Ibarra y dice así: una de las ideas es utilizar el exceso de electricidad generado en las horas puntas de demanda para, mediante la hidrólisis del agua, producir hidrógeno y almacenarlo. Así, cuando llegue una hora pico de demanda, se conectaría la pila de combustible para conseguir una generación adicional de electricidad. Yo creo que esta idea, yo lo he explicado muy deprisa, ahora nos lo va a explicar más despacio, pero esta idea es intuitiva y casi todos la podemos comprender. Sí, no es que se me haya ocurrido a mí, no es una idea que yo he tenido, es una idea que está por ahí, todo el mundo ya la conoce, la sabe y es de lo que se trata. Es una de las aplicaciones posibles del pilas de combustible. No solamente para el transporte, que efectivamente es muy interesante, sino esto también como mecanismo de captura de ese exceso de energía, porque ese es el máximo problema que tienen las energías renovables. Están buenas energías renovables, pero ¿cuándo chuflan? Pues cuando la naturaleza quiere. Si hay viento, pues tenemos los aerogeneradores funcionando, si no, no hay manera. Y esto es difícil, es imposible controlar. Pueden más o menos preverlo, pero controlarlo no hay manera. ¿Cuándo hace sol? Cuando no hay nubes. ¿Y cómo hacemos si hay nubes? Es decir, las energías renovables tienen ese problema. Funcionan cuando ellas quieren, cuando la naturaleza quiere. Y de manera que no se ajustan a las necesidades humanas. Entonces, una posibilidad es que pues cuando ellas quieren dar electricidad, tomémosla, no la desperdiciemos, almacenémosla en algo, y hay diferentes formas de almacenamiento de energías. Una de ellas podría ser esta que hemos comentado, es decir, utilizarla como un hidrolizador, generar hidrógeno, y el hidrógeno hay que almacenarlo y luego se utilizaría en una pila de combustible cuando hubiera necesidad de electricidad. Pero esto, dicho así, está muy facilito, está muy bien, qué bonito. Luego tiene pues sus problemas, tiene unos problemas que pierden mucha eficiencia, lógicamente. Contra más complejo es un proceso, pues más eficiencia vas perdiendo. Y luego, claro, tendrías que tener un sitio para almacenar bien el hidrógeno de forma segura. Es decir, que tecnológicamente todavía hay unos cuantos retos que superar. Hemos hablado a lo largo de este programa de las pilas de combustible. Estamos hablando, porque está en el ambiente siempre, de energía. Hemos hablado al principio del Departamento de Energía de Estados Unidos. Hay que, supongo, investigar en muchas áreas, y toda investigación tiene de muchas aristas, también esta, porque la energía es el problema del presente y es también el problema del futuro. No será una única solución, supongo que serán bastantes y varias. Claro, efectivamente, lo que hay que hacer es buscar para el problema particular y concreto, buscar cuál es la solución óptima. Por eso ahí las pilas tienen, como he dicho, el nicho, lo hemos comentado. Pues sí, efectivamente, para vehículos hay unos rangos, como comentaba Carlos, donde será más beneficioso poner pilas de combustible y en otros no. Para cada problema hay que buscar la óptima solución. No hay decir, pues ahora mismo todos van a ser aerogeneradores eléctricos y nos olvidamos de lo demás. No, habrá que utilizar aerogeneradores, habrá que utilizar el sol como fuente de energía también, el mar también, es decir, que hay múltiples posibilidades y ahora lo que hay que hacer es modularlas. Y para modularlas hay que buscar esas formas de almacenamiento de energía y ese es el problema básico ahora de las renovables, sobre todo. En el fondo lo que hay que hacer es utilizar en función del servicio que queremos dar. Por ejemplo, carecería de sentido utilizar sistemas de pilas de este estilo, de cualquier tipo de coche eléctrico, en servicios de emergencia. No podemos pararnos en mitad de la autopista, en mitad de la ciudad, a cargar las pilas o a cambiar. Hay que utilizarlo optimizando en función de la necesidad, el tipo de combustible, sea el que sea. En cualquier caso, la investigación en nuestro país también en esta época de dificultades económicas, está ahí. Y se tiene que seguir investigando y se sigue investigando con esfuerzos personales a veces, pero ahí está. Sí, la investigación ya se sabe que es una labor de día a día, no es un momento feliz, en un momento dado, un día, no.
O sea que hay que sudar la gota gorda para un momento dado, un día de estos, se te ocurre la felicidad, que nunca es una feliz idea. Es el resultado de muchas horas de trabajo. Pues muchísimas gracias a los dos. A ti. Gracias a ti también.